Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es nuevamente Triángulo de Letras y en esta ocasión vamos a abordar tema que tiene que ver no precisamente con literatura, sino con algo también artístico, pero en este caso, bueno, directamente relacionado con la imagen. Instantáneas es el nombre de este capítulo y voy a saludar en primerísimo lugar a Pedro Valtierra, fotógrafo de muchísimos años. Ahora vamos a abordar un poco más acerca de ello, pero muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, por el espacio. Muchísimas gracias, mi querido Pedro. Ulises Castellanos, querido Ulises, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos todos. Y Ernesto Ramírez, mi querido Ernesto, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, querido, también. Amigos, si les parece, vamos a mirar semblanzas que hemos preparado acerca de cada uno de los autores fotógrafos que el día de hoy hemos invitado a nuestro programa. Ahora regresamos e iniciamos la conversación. El día de hoy vamos a platicar de instantáneas. Ernesto Ramírez, fotoperiodista con más de 20 años de experiencia. Ha cubierto con su lente hechos noticiosos para diversos medios, entre los cuales destacan diarios como La Jornada, Milenio, Excelsior y El Universal. Ha sido nominado al premio All Roads Photography de National Geographic y ha sido ganador del Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Es actualmente director general del Laboratorio de Creación Fotográfica Rally Studio. Su trabajo ha sido publicado en más de 20 libros. Pedro Valtierra. Se trata indiscutiblemente de uno de los más relevantes fotoperiodistas de Latinoamérica y el mundo. Con una carrera que abarca 40 años, su trabajo ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo, la Medalla de Plata de Moscú que otorga la Organización Internacional de Periodistas, el Premio Fotoprensa de la Bienal de Fotoperiodismo y el Premio Rey de España, entre otros reconocimientos. Ha realizado más de 300 exposiciones individuales en nuestro país y el extranjero. Ha sido fundador y director de fotografía de La Jornada y colaborador de medios nacionales e internacionales. Es fundador y director de la agencia Cuarto Oscuro. Ulises Castellanos. Más de 20 años avalan la carrera de este reconocido fotoperiodista, quien ha colaborado para El País Semanal, Paris Match y la revista Proceso, medio en el que fue editor de fotografía. En esa misma calidad se desempeñó en los diarios Centro y Excelsior. Ha sido director de la Fundación Pedro Meyer y actualmente lo es de Círculo Rojo, institución dedicada a la enseñanza de la fotografía. Las imágenes que pueblan el libro que nos presenta se encuentran cumpliendo 10 años. Hemos mirado ya las semblanzas acerca de los fotógrafos que el día de hoy nos acompañan y para conocer un poco más acerca del texto que el día de hoy nos presenta aquí Pedro Valtierra, Mirada y Testimonio, miremos este pequeño avance que tenemos acerca de este volumen ejemplar. Ahora regresamos y conversamos con Pedro. Junto a sus contemporáneos y coetáneos, Pedro es un eslabón de una larga cadena que inició con los que se gestaron en la Revolución de 1910, prosiguió con aquellos de la época de oro de las revistas ilustradas, continuó con los que quedaron suspendidos bajo la mirada del alemanismo y aquellos que lograron llegar al 68 estudiantil, sangrante coyuntura que dio paso a la creación de nuevos diarios que retomaron la noble tradición de poner en el centro de la información a la fotografía, testimonio y mirada. La visión de Pedro Valtierra, como se muestra en este libro, reconoce la diversidad de miradas indicativas o determinantes que forman parte sustancial de nuestra historia gráfica y nacional. Pedro, por alguna razón que me interesa naturalmente muchísimo preguntarte, ¿tienes determinada en tu memoria exactamente la fecha en la que iniciaste tu trabajo como, qué diré, fotógrafo, fotoperiodista,
autor de imágenes, en fin, el día que iniciaste a hacer fotografía, cuéntanos por favor. Mira, yo empecé el 20 de abril de 1975, bueno, mejor dicho, ese día me nombraron fotógrafo ya, o sea, vivo de la fotografía desde esa fecha. ¿Por qué me acuerdo? Porque mira, yo trabajaba entonces en la Presidencia de la República, era asistente en el laboratorio y conserje, entonces bueno, ese día, el día 19 yo tomé fotografías y el día 20 se publicaron 4 fotos mías en varios periódicos. Cuando las vio el director de comunicación social me dijo, a partir de hoy eres fotógrafo. Entonces ya me subí al laboratorio y soy fotógrafo. A partir de ese día tengo mi nombramiento como fotógrafo. Entonces como fotógrafo de la Presidencia en la Oficina de Comunicación, pero 2 años después me fui a trabajar al periódico El Sol de México, ¿no? Y fotógrafo, bueno, yo digo que soy fotoperiodista o fotoreportero. Justo, bien. Porque en realidad somos eso, somos reporteros, escribimos con luz, como decía el maestro García, pero en realidad somos reporteros, porque hay, como en la literatura, hay géneros dentro del periodismo, y quien se dedica a hacer fotos de prensa, pues debe saber qué está haciendo, ¿no? Entonces reporteamos, investigamos, y nuestro trabajo es resultado de eso, ¿no? Relevantísimo el volumen que el día de hoy nos presenta aquí en el programa Pedro, Mirada y Testimonio, que es verdaderamente un viaje por algunas de las experiencias periodísticas, algunas, no creo todas, ¿no? En tantos años es difícil en un solo volumen abarcar la totalidad de tu obra, que ha vivido Pedro en distintos lugares, no solo de México, de la República Mexicana, sino también de Latinoamérica y del extranjero. El fotógrafo evidentemente nace, ¿no, Pedro? Bueno, yo creo que naces con ciertas facultades, pero también hay que trabajarle, ¿no? Sí tienes que esforzarte y trabajar mucho. Yo creo que esa es la parte esencial de cualquier actividad. Tienes que tener claro que para poderte desarrollar en lo que sea en lo que quieras, pues tienes que trabajar. En el caso, yo creo mío, pues mucho ha sido resultado del trabajo, mucho de los viajes, del esfuerzo, de la dedicación a la fotografía, ¿no? Claro. Y sí, en efecto, aquí hay una parte del trabajo que hemos realizado. Debo decir, como agradecimiento también a la UNAM, en primer lugar, a Sergio Raúl Arroyo, que fue de alguna manera participante de este proyecto, al doctor Alberto del Castillo y a la doctora Mónica Morales, quienes participaron en la investigación de este trabajo. Ulises, particularmente, digo, lo que tiene que ver con la vinculación social o con la empatía hacia el objeto que estás fotografiando es como importantísimo, ¿no? En el trabajo fotográfico o fotoperiodístico propiamente. ¿O tú qué piensas? Sí, bueno, sin duda, este trabajo siempre ha sido muy de estar fotografiando el dolor, de estar fotografiando los acontecimientos. Platicábamos hace un momento de los temblores. Y claro que hay varias fotografías aquí, ¿no? Del temblor del 85, nada más por recordar. Y digamos que ese es, en mi caso, por ejemplo, el punto de arranque, ¿no? Bien. Es decir, a partir de un desastre natural, a partir de una desgracia en la ciudad, sales a tomar fotografías, ¿no? Pensando en mi caso particular. ¿Tú fue entonces en el 85 cuando iniciaste sí, tu...? septiembre de 85, 19 de septiembre de 85. Ese fue tu bautizo, digamos. Mi bautizo de fuego como estudiante, como amante de la fotografía. Más adelante después logré publicar. Pero digamos que esa fue la fecha cuando yo me imaginé fotoperiodista, ¿no? A partir de lo que nos tocó vivir en el 85. Y yo creo que tiene que ver con lo que preguntas. Efectivamente, la idea de salir a tomar fotografías en ese momento era registrar un momento de dolor, de sufrimiento que emblemático en la historia de la ciudad. Claro, claro. Y que naturalmente decides hacerlo. Claro. En tu caso, mi querido Ernesto, ya que hemos estado platicando acerca de la forma sobre en que la cada uno de ellos cada uno, tomó la cámara por primera vez y se bautizó como fotógrafo, ¿cómo te fue? Yo fue en el 88, siendo estudiante de periodismo, y también es esta urgencia de salir, ¿no? Y documentar y consignar lo que estás viviendo, ¿no? Un poco con esta emoción y estas contradicciones que vivíamos en ese momento, ¿no? El movimiento social en el 88, el proceso político. Bien. Fotografiar esas concentraciones inmensas, ¿no? Que en torno a Cuauhtémoc Cárdenas había en el Zócalo, por ejemplo, y esta efervescencia política, digamos que fue como el empujón, un poco de manera inconsciente, pero fue esta necesidad
de consignar el momento histórico, digamos, que estaba viviendo yo como estudiante. Me llama mucho la atención que ahora, fíjense, nada más así a vuelo de pájaro, hemos comenzado platicando acerca de fotografía y va vinculada, por lo menos en el caso de ustedes dos, digo a reserva de lo que platiquemos ahorita, mi querido Pedro, más en Honduras, con movimientos sociales generados primero por el desastre natural que implicó el terremoto de septiembre del 85 y bueno, en el caso del 88, digo, cómo no mencionar la efervescencia política de aquel entonces, ¿no? ¿Cómo es importante que haya fotógrafos acompañando estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, y sobre todo en esos años, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que yo crecí viendo las fotografías de Pedro, por ejemplo, en 1+1, después, posteriormente en la jornada, pero éramos todavía un sector muy particular los que traíamos cámaras. Sí, es cierto. Quizás. Nada que ver con lo que hoy está pasando. Que ese es un tema del que quiero platicar un poquito más adelante, ahora que integremos más la conversación en lo que tiene que ver con la, no sé si decirlo, sí, la nueva tecnología o esta fotografía al alcance de todos, hasta de quienes no estábamos usualmente acostumbrados a tomar imágenes de todo, ¿no? A llevarnos el recuerdo de las imágenes fotográficas de todo. El quehacer fotográfico sí en general, como un hecho que ahora socialmente va incorporando a la cultura occidental y de todo el planeta, pero también como algo que en el fondo, en el tuétano, requiere de seriedad, requiere de profesionalismo, de técnica y en este caso específico de idea periodística. Vamos a una pausa, ahora regresamos y continuamos platicando. Estamos en Triángulo de Letras y nuestro capítulo del día de hoy se llama Instantáneas. Al hablar de la experiencia de viajar hace más de 2400 años, el pensador chino Xuanzú escribió: el placer de viajar reside en la contemplación de la variedad. Algunas gentes viajan y solo ven lo que tienen delante de los ojos. Cuando yo viajo, contemplo el incesante fenómeno del cambio. De este modo, Xuanzú parece haber encontrado la única solución posible para transitar por esa gran ecuación de geometrías desgarradas y edificaciones extraviadas en el laberinto sin tiempo que es Pekín. Una enorme concentración de conciencias y voluntades, de grúas pantagruélicas y capitales millonarios al servicio de una transformación incesante que modifica no menos el paisaje urbano que el alma de sus habitantes. Ciudad Prohibida, mi querido Ulises, ¿en qué año fuiste? 2004. Justamente estamos cumpliendo un poquito más de 10 años. Van a ser 10 años de ese trabajo, sí. Miraba el libro. Ajá. Bueno, y la elaboración del libro, tú sabes que lleva tiempo, ¿no? Naturalmente. O sea, estaba en fila hace tiempo, pero digamos que sí, se van a cumplir 10 años. Es de 2004. Muy bien. Yo miraba el libro, naturalmente, te solazas en la riqueza de las imágenes, un pueblo tan particular, ¿no? Como el chino, retratado a través de la lente inteligentísima de Ulises. Y yo me preguntaba, ¿por qué el blanco y negro? Si el lugar común en mi traducción como un incipientísimo mal fotógrafo cotidiano de iPhone es el color, ¿qué fue lo que como autor, como artista, te llevó a decidir el empleo del blanco y negro para tus fotografías, en este caso en específico? Mira, varias cosas. En primer lugar, este trabajo es testimonio, digamos, de mi transición a lo digital. Es el primer trabajo que fotografío de manera 100% digital, cuando todavía el pixelaje era bajo y estaba dejando el negativo, ¿no? Digamos que estaba 1 año, 2 años estuve como en la transición, haciendo las dos cosas. Bien. Pero finalmente aquí lo dejé. Decidí pasarlo a blanco y negro porque cuando las empecé a ver en blanco y negro me gustaron más. Y quizá fue una especie de nostalgia de cuando usaba el negativo. Pero las originales son color. Entonces simplemente lo hice hacia el blanco y negro sin mayor intervención. ¿No? Nunca he sido un experto en Photoshop, ni mucho menos. Así que solamente hice, digamos, que la edición en función de las formas y no de la fuerza del color. Entiendo. Ya China de por sí me parecía, y me lo sigue pareciendo, como otro planeta.
y me gustaba cómo se veía en blanco y negro. La importancia del viaje, ¿no, Pedro? Para enriquecer la labor periodística, la labor fotográfica humana, ¿no? De un autor. En tu caso, digo, en Mirada y Testimonio, hay referencias constantes, varias, a los viajes, ¿no? Hay refugiados guatemaltecos, lo que te tocó vivir en Haití, ¿no? Cuando la caída de Aristide. En fin, cuéntanos. Mira, también bueno, me acerca de tocó, aquí tienen fotos desde Nicaragua en 79, claro. en 79, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba, África, la República Árabe Saharaui Democrática, y bueno, me ha tocado ser testigo, sobre todo en aquellos años, de estos eventos, de estas actividades, de estos hechos históricos, ¿no? Ujú. Entonces es una muestra de todo este trabajo que hice como periodista, particularmente para el periódico 1+1. Bien. Algunas cosas también para La Jornada y también algunas cosas para Cuarto Oscuro. Pero bueno, aquí está el testimonio que hice durante estos años, ¿no? Claro. Ulises, y también estábamos pensando, tú, muchísimos años en la revista Proceso. Sí. Muchos años en la revista Proceso. ¿Y este trabajo en específico para quién fue o dónde lo publicaste o era específicamente para el libro? No, mira, ese trabajo lo hice, digamos que de manera personal. Es decir, yo fui invitado a China por Edgardo Bermejo, en ese entonces consejero cultural en nuestra embajada en Beijing, Bien. y fui a exponer sobre la Ciudad de México. Y estando allá me quedé un mes y finalmente retraté la ciudad, retraté varias otras ciudades alrededor de Beijing, y cuando regresé a México decidí montar una exposición que en su momento ya circuló, y un par de años después Pedro Sontemoc me invitó a la colección que estaba en ese momento naciendo, la colección Luz Portátil, que es de donde, digamos, surge la idea de esta edición. Aquí debo darle también un agradecimiento a Pedro por varias razones. Pedro Sontemoc, entre otras cosas, también fue el que me ayudó a editar el material, es decir, de las cientos o miles de fotografías que teníamos en la computadora, con Pedro lo fuimos reduciendo, hasta generar este juego díptico de fotografías donde se mezcla, digamos, tradición y modernidad de lo que en ese momento y hasta la fecha sigue siendo este desdoblamiento de China hacia el resto del mundo, ¿no? Entiendo. En ese sentido, este libro ha transitado por un camino bastante extenso. El texto es del propio Edgardo Bermejo, que vivió 5 años en China, Sí, que es fabuloso además. que lo conoce muy bien Es muy lindo. y que entonces refleja muy bien lo que pasó por allá. Y te doy una exclusiva. Es el único libro que tengo tatuado en mi propio cuerpo, y este tatuaje también cumple 10 años, porque me lo hice en China Qué maravilla. para celebrar esta experiencia. Fabuloso. Fíjense hasta qué punto la apropiación de la obra por parte del autor. En el caso tanto de Pedro como de Ulises estamos hablando, sí, por supuesto, de trabajo en el país, pero también mucho extranjero. Y no que Ernesto no haya viajado, pero una de las particularidades de Ernesto como autor es la manera singular en que interpreta las escenas cotidianas que muchas veces nos circundan como ciudadanos, pero que nosotros no solemos ver, de la manera en que Ernesto sí mira a través de su lente. Coméntanos un poco de arqueología urbana, mi querido Ernesto, y si te parece, y discúlpame primero, veamos un avance acerca del libro que hemos preparado para todos ustedes, y ahora nos dices, bueno, ¿cómo haces para que lo que yo no vi, tú sí lo puedas ver? La ciudad es una instalación que solo depende de nuestra mirada. Así, la instalación de gas sería una instalación plástica y redundándose a sí misma, más instalación plástica, si está hecha de tubos de plástico. Las ideas que quedaron reducidas a su forma, lo plástico con las bolsas del súper, el materialismo, si pensamos en los camiones, las revoluciones, si hablamos de lavadoras. Hace 50 años pensamos que podíamos ser más que humanos, y ahora somos menos que eso, sin ideas, reptamos entre los objetos. Domina nuestra existencia no para que funcionen, sino para ser desechados. Lo que se ha acelerado en el mundo no es el ritmo de la creación, sino el del desecho. Vivimos en el mal, entre ambulantes, entre envíos de paquetes por correo, los objetos se acumulan y, una tarde, te miran mudos en su obsolescencia. Lo obsoleto nos hace habitar en un mundo de la anticipación plena, en el que nunca parecemos tocar el presente. Arqueología urbana, Ernesto, por favor, coméntanos. Pues mira, yo creo que es la vocación de cada fotógrafo, ¿no? Intentar mirar y tratar de mostrar, ¿no?, lo que nos está emocionando, lo que estamos imaginando, y que no todos tenemos, digamos,
ese imaginario, ¿no? A nuestra vista, ¿no? Presente. Entiendo. Arqueología urbana, bueno, nace en el 2005 a partir de un proyecto periodístico, de un reportaje, digamos, un ensayo, ¿no? Y bueno, ahora es un libro a 4 manos o a 4 ojos o en complicidad con Fabricio Mejía Madrid. Que por que cierto es se quien- escribe un texto maravilloso de una enorme creatividad porque se autoentrevista. Es una autoentrevista, sí, Ajá. claro, muy ingenioso, ¿no? Y con mucha ironía, que creo que va de la mano con las propias imágenes, ¿no? Entonces casi es como un paseo por la ciudad, ¿no? Con esta autoentrevista y acompañado también de las imágenes. Claro. ¿Qué reto implicó? ¿Cuál era la aspiración mayor de obtener imágenes de este tipo que a mí me parecen de momento tan abstractas, a veces dramáticas, hasta humorísticas? ¿En qué estabas pensando cuando tomaste esta clase de imágenes, querido Luis? Mira, el proyecto se fue fraguando, digamos, de manera inconsciente, con hallazgos, y por eso me gustó mucho el concepto de arqueología urbana, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Estos hallazgos, estos encuentros con ámbitos, espacios, con recovecos que tiene la ciudad, ¿no? Si miran el libro, casi en su conjunto no hay una presencia humana, o en apariencia, ¿no? Casi no hay personas. Sin embargo, los espacios, lo que estamos viendo, los ambientes, es la presencia misma del habitante de la Ciudad de México, ¿no? A partir de atmósferas, de momentos, de guiños, ¿no? Entonces, digamos que así fue como se fue construyendo el libro y nació a partir de una no imagen, digamos, ¿no? Que hablando un poco de la ciudad y de sus espacios, nació muy cerca de aquí, ¿no? Donde estamos ubicados, en la Rosario Castellanos, sobre un paso de la calle de Circuito Interior, ¿no? Ah, pues fíjate, sí, efectivamente. Estamos muy por cerca de esta donde zona. nace este proyecto, ¿no? Mira, Aquí, qué maravilla también. ahora sí que caminando a muy poca distancia. Y mira, me está tomando fotografías Ulises, Sí. claro, fiel a su vocación. En ese sentido, perdóname Ernesto, ahora quería abundar un poco más sobre lo que estabas reflexionando, la importancia del tema para el fotógrafo. Tú te lanzas a las calles con un tema en la cabeza, mi querido Pedro, Ulises, así es como se trabaja, es una, digámoslo, especie de metodología para iniciar con un trabajo fotográfico que tenga aspiración de ser publicado y difundido de manera colectiva. Bueno, yo creo que cada fotógrafo tiene su metodología, su sistema, ¿no? Cartier-Bresson, por ejemplo, se lea con la cámara a caminar, Bien. a dejarse sorprender, ¿no? Eso no le quita mérito que alguien tenga un sistema y diga, yo voy a trabajar sobre tal cosa, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es la riqueza y la posibilidad, es que tiene cada fotógrafo, ¿no? Dependiendo del género en el que esté. Es como decir, el poeta va a escribir de 10 a 2 o con Mont Blanc o con lápiz, ¿no? Poeta escribe cuando le llega la Cuando inspiración. surge, por ¿no? supuesto. Caso de los fotógrafos, sales con tu cámara. Yo en el caso particular, bueno, si no tienes una actividad concreta, sales con tu cámara y conforme vas caminando, viendo, que ese es lo rico de la fotografía, ¿no? Entiendo. Te da la imagen está ahí. Yo creo que esto es una cosa importante porque en la calle y en todos lugares están ocurriendo en este momento miles de escenas que algún fotógrafo podía captar, ¿no? Claro. Que lo que necesitas es tener tu cámara y tener tu ojo y la disciplina de tomar la foto. Puede ser cámara profesional o teléfono, cualquier posibilidad, ¿no? Yo creo que es lo rico de la fotografía, ¿no? En el caso concreto, bueno, yo soy periodista más que fotoperiodista, ¿no? Pero traes tu cámara siempre porque, como dice el dicho, nunca sabe uno dónde va a saltar la liebre, entonces hay que estar listo para tomar fotos. Ese es mi caso. Hay otros fotógrafos que van a retratar En específico. solamente de 4 a 5 de la tarde, porque así están, y es correcto, están en todo su derecho, porque la luz así. ¿Sabes? Un poco en ese sentido iba mi pregunta, partiendo desde mi ignorancia fotográfica, porque yo no soy más que un fiel usuario. Ahora vamos a platicar de eso, Ulises, porque tú tienes mucho que hablar acerca de ello. Pues traigo el teléfono y es el tipo de fotografías que hago, ¿no? Pero en tu caso, mi querido Ernesto, por En mi ejemplo, caso, ocurren las dos cosas, ¿no? O sea, también como formación periodística, fotoperiodística, o sea, sí me llama mucho la atención y estoy todo el tiempo documentando momentos noticiosos, pero también me gusta generar historias paralelas, ¿no? O que nacen incluso de las propias coberturas y después las personalizo, las hago mías y les voy dando una secuencia, ¿no? Una narrativa. entiendo. Por ejemplo, cuando estaba en la jornada,
empecé a partir de un reportaje de la Central de Abasto, nació un trabajo que tengo, que después lo solté 4 años, ¿no? Después, y bueno, y pude hacer una exposición y tuve una beca de jóvenes creadores, en fin, que a partir de un hecho noticioso, ¿no? Se convirtió en una historia personal. Generaste un trabajo artístico. Y de ahí la fui agarrando, ¿no? Otra historia que tengo, por ejemplo, de la Ciudad de México son el ámbito de las azoteas, ¿no? ¿Qué pasa con estos espacios que se convierten, ¿no? Como escenarios escenarios magníficos de cómo es la Ciudad de México desde esa perspectiva, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ahí involucré también, lo arranqué por ejemplo, en 2005 con este proyecto también que se llama Arqueología Urbana. Entonces lo que he hecho es darle una secuencia, ¿no? Un tiempo de trabajo y después le doy una salida periodística, ¿no? Casi todos ellos se han publicado en revistas, en periódicos, pero es una apropiación, digamos, de esos temas. De manera personal. Y los empiezo a fotografiar de manera un poco, ¿no? Con mayor tiempo. Nos está quedando ya muy poquito tiempo y fíjense, es que se nos ha ido tan rápido con la muy buena conversación. Ulises, tú y yo hemos platicado mucho acerca de lo que está sucediendo en este momento. El empleo de las nuevas tecnologías, ahora como nunca antes en la historia del planeta, todo el mundo tiene la posibilidad de traer consigo una cámara fotográfica y con ello pues realizar algún tipo de trabajo fotográfico. ¿Tú qué piensas acerca de ello? ¿Cuál es tu opinión como autor, como profesional de la fotografía? Mira, es una situación inevitable, es una situación en la que estamos inmersos, distintas generaciones de fotógrafos. Aquí en la mesa está uno de los mejores representantes, digamos, del fotoperiodismo puro, ¿no? Del que nació en los 70s y transitó todo, digamos, la última etapa del siglo XX. Bien. Y buena parte de esta. Ernesto y yo pertenecemos a una transición un poco más de transición, donde ya le entramos más a lo digital. Y de alguna manera nos atrapa en el camino una manera de hacer fotografía que era prácticamente exclusiva para los fotógrafos, ¿no? Para nosotros. Yo aprendí mucho de Pedro, aprendo siempre de Ernesto. Toda la técnica. Y de pronto estamos rodeados como en el Estadio Azteca con 100,000 personas con esta cosa. Ajá. Y entonces resulta que ya no somos los únicos. Antes éramos los únicos que traíamos cámara. Y ahora todo el mundo trae. ¿Tú traes? Todos ¿Tú traes, Ernesto? Yo no traigo. Yo voy un poco yo siempre a justo no la contracorriente. traigo. No traer la cámara profesional, pero más allá de que la traigamos nosotros o no, lo trae todo el mundo. Entonces, el sentido de oportunidad cambió radicalmente. Lo he dicho muchas veces. Pero si en este momento aquí en la Condesa baja un ovni, y nos abduce a todos los que estamos haciendo el programa. antes de que lleguemos dos a fotografiarlo, lo va a fotografiar el de los cacahuates. Bien. El sentido de oportunidad lo va a tener la gente en sus manos. Es decir, lo va a fotografiar antes de que llegue un periodista. Claro. Ese es un cambio radical. Porque antes las primeras imágenes las hacía Pedro, después las hacíamos nosotros. Ahora la puede hacer cualquiera. Después vemos si es buena, mala o lo que sea. Pero claro. en sentidos de oportunidad, o incluso si es real. Claro. Pero en sentidos de oportunidad, esto es impresionante. Y de circulación, ¿no? Que también Y es de circulación. Yo creo que esa es una gran es la reflexión clave, con la que digamos. infortunadamente vamos a tener que cerrar este capítulo instantáneas, pero no será el único, ¿eh? Vamos a platicar más acerca de fotografía porque parte de la fortuna es que hay muchísimos libros con grandes imágenes de los que siempre podemos platicar. Por mí, bueno, no me queda más que agradecer muchísimo. Mi querido Pedro, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de presentar estos libros de fotografía. Muchísimas gracias, querido Pedro. Ulises Castellanos, mil gracias por haber estado aquí con Gracias nosotros. por la invitación, un gusto compartir la mesa con ellos dos. Ernesto, mil gracias por estar en Gracias Triángulo de Letras. por la invitación, Lalo. Amigos, vamos a cerrar este capítulo instantáneas, pero bueno, no con ello cerraremos la conversación. Hay tanto que reflexionar acerca de las imágenes que circundan nuestra vida. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar todavía un ratito más. Despido a los autores, por favor, que nos firmen sus respectivos libros para que los podamos regalar a quienes nos están mirando en este momento. Y bueno, por favor, amigos, acompáñenos la semana entrante. Aquí continuamos. Esto es Triángulo de Letras. Muchísimas gracias.